Bienvenidos. La manera de funcionar ya la hemos comentado. Vamos a hacer una breve exposición de unos 10 minutos aproximadamente y luego al final de la sesión pues planteamos las dudas o lo que pueda, las dudas, las preguntas que os puedan surgir. Ya que estamos centrados esta semana en el entrenamiento de resistencia, pues me voy a basar un poquito en el modelo trifásico de Skinner y McLellan, no sé si lo conocéis, el cual se encarga de explicar un poco qué es lo que ocurre en el organismo a través de una actividad física de intensidad creciente. Para ello nos vamos a basar en esta gráfica, que es del estudio de ellos, y luego pues, vamos a también adaptar un poco las explicaciones que da López Chicharro y colaboradores en otro libro, de qué es lo que sucede a nivel fisiológico en este modelo, ¿no? Este modelo se contempla en tres fases, en fase 1, fase 2, fase 3, con diferentes umbrales, umbral aeróbico y umbral anaeróbico que os sonarán a todos. Luego existen unas fases posteriores o unas vías energéticas posteriores que veremos a continuación. Si vemos la gráfica, en la cual está correlacionada la intensidad del ejercicio junto con la concentración de lactato sanguíneo, que ya sabemos que bueno, es un buen indicador de lo que está sucediendo en el organismo, podemos ver esta gráfica que aumenta conforme aumenta la intensidad del ejercicio. Digamos que en esta primera parte que está en blanco, el deportista está en reposo. Una vez que esta intensidad comienza a crecer, entramos en fase 1, la cual es denominada fase aeróbica, y en la cual para poder sostener esta intensidad de ejercicio, que como vemos es bajita, predominantemente están las fibras tipo 1, las lentas, ¿no? Las que conocemos como fibras lentas, y son las encargadas de suministrar la energía al organismo, debido a que hay esa intensidad bajita. Entonces la frecuencia cardíaca ahí no es muy elevada, la ventilación pulmonar sigue siendo también baja, el lactato sanguíneo se permanece entre 1 milimol de lactato aproximadamente, algo más, pero no sube mucho. Entonces, digamos que es una fase de estabilidad. En esta fase, si no tuviéramos demasiado impacto y tal, podríamos estar muchísimo tiempo haciendo una actividad en fase 1, que es donde se ubican pues, los deportes de ultrarresistencia, el ultra trail, el Ironman, los triatlones de larga distancia. Y aquí predominantemente vamos a tener mejoras de carácter aeróbico, fibras lentas y bajo la oxidación de grasa. Si seguimos aumentando la intensidad, vamos a toparnos con una puerta que se denomina el primer umbral, el umbral aeróbico, LT1, que significa umbral de lactato 1, y VT1, que es el umbral ventilatorio 1, en el cual, como ya la intensidad empieza a ser mayor y no puedo suministrar la energía a través de las fibras tipo 1, se encargan también las fibras tipo 2A, ¿vale? Que son, digamos, como las mixtas. A partir de ese momento, estas fibras, que son un poquito más anaeróbicas, empiezan a participar de manera pequeña, de manera ligera, pero ya comienza. Y a través de eso, como veis, la curva de lactato también empieza a aumentar, ya que es un mecanismo un poco más anaeróbico. ¿Qué pasa? Que todavía esa producción de lactato y de acidosis muscular, el cuerpo puede eliminarla perfectamente. Tiene unos sistemas de tamponación, de aclarado de lactato, que no hay ningún tipo de problema. Entonces el cuerpo puede sopesar con eso. Y ya nos introducimos en la fase 2, la fase mixta, que se llama, en la cual pues, el metabolismo es predominantemente glucolítico. Es decir, a través de la oxidación de la glucosa y de la glucólisis citosólica en las células, en las fibras musculares más anaeróbicas, es de donde vamos a obtener la energía. Ya la energía necesitamos más intensidad y necesitamos más energía por unidad de tiempo. Por tanto, vamos a tener que implicar estas fibras un poco más rápidas que comentábamos antes. Ahí la frecuencia cardíaca ya empieza a aumentar bastante, la concentración de lactato se origina entre 2 y 4 milimoles aproximadamente, aunque esto varía en función del individuo, del deportista, y pues en esa curva creciente irían aumentando estos valores, hasta toparnos con otra puerta que es el denominado umbral anaeróbico, que ya está un poco en desuso esta nomenclatura, se denomina más MLSS, que significa máximo estado estable de lactato, o LT2, que es el segundo umbral de lactato, o VT2, que es el segundo umbral ventilatorio, ¿vale? Para que conozcáis las diferentes nomenclaturas, que va en función un poco del sistema de medición. Si yo lo hago con extracciones de lactato, se utilizará LT2. Si lo hago a través de máscara analizadora de gases, se utilizará VT2, pero viene a denominar más o menos lo mismo. Y esta puerta significa que la intensidad sigue siendo tan grande
que ya con las fibras tipo 1 y las 2A no soy capaz de suministrar esa energía, sino que ahora tendré que activar también las 2X, ¿vale? Que son otro tipo de fibras todavía más rápidas. Aquí serán pocas, pero aquí cada vez irán aumentando esa implicación. Y ya entraríamos en la fase 3, que se denomina también fase de inestabilidad metabólica, que como se han unido estas fibras todavía mucho más rápidas, mucho más anaeróbicas, los productos de desecho que obtenemos a través bueno, pues de sus procesos para obtener energía, dejan mucho residuo, mucha acidosis, en la cual a partir de este segundo umbral, digamos que nuestro rendimiento tiene fecha de caducidad. Y a partir de este umbral, que en algunas modalidades se obtiene en torno a 1 hora, máximo esfuerzo, en otras 30 minutos aproximadamente, ya conforme nos vayamos acercando al consumo máximo de oxígeno y a la intensidad todavía un poquito mayor, el tiempo que podemos estar a esa intensidad cada vez va a ser menor. Sobre todo es interesante que conozcamos esto para saber qué tipo de fibra estamos implicando, qué tipo de sistemas estamos implicando, qué intensidad aproximada estamos ubicando en cada una de las fases y en cada uno de los umbrales, y sobre todo, porque muchas veces nosotros no disponemos de herramientas, nuestros deportistas muchas veces no tienen pulsómetros, no tienen ergómetros que puedan darnos datos objetivos de a qué intensidad están yendo. Entonces es importante que conozcamos los tiempos límites aproximados de cada una de estas fases. Entonces, desde el comienzo de la actividad hasta el primer umbral, prácticamente podemos estar lo que queramos. Corriendo a lo mejor no podríamos porque se nos subirían los gemelos, tendríamos otro tipo de daños musculares, estructurales. Pero energéticamente podríamos estar prácticamente siempre, o casi siempre, ¿no? Bueno, al final las reservas de grasa son muy abundantes en el cuerpo. Como hemos dicho, en la fase 2 ya empieza a utilizarse mucho pues, el glucógeno, los hidratos de carbono, en los cuales estos ya sí que empiezan a limitar un poco la duración del esfuerzo, y en función de si nos encontramos más cerca de primer umbral o segundo umbral, pues el esfuerzo podrá ser sostenido más tiempo o menos, pero en torno a 3 horas y 1 hora aproximadamente si nos ubicamos más hacia la parte de la derecha. Y luego desde el segundo umbral, que aproximada 1 hora, según algunos autores, 30 minutos otros, hasta consumo, que si me pongo aquí al 100%, podré estar en torno a 3, 8 minutos, 5, depende de la modalidad deportiva y del deportista, ¿no? De lo bien entrenado que esté. Entonces, sabiendo el tiempo límite que yo puedo estar en cada una de las fases y los métodos de entrenamiento que hemos visto en el temario, pues yo ya puedo prescribir entrenamiento en función de esto, ¿no? Por si yo quiero trabajar que mi deportista mejore mi consumo máximo de oxígeno, pues tendré que ubicarme en esfuerzos de 3, 4 minutos a una intensidad máxima para ese tiempo de trabajo, ¿no? Y entonces las adaptaciones que tendrá el deportista seguramente vayan en línea a ese. A ver, si tengo alguna herramienta que me permite saber objetivamente que estoy trabajando ahí, mucho mejor, para eso están los test. Pero otras veces no disponemos de esa tecnología o en clases grupales, donde es más complicado pues, controlar el entrenamiento, ¿no? Y luego, como decía, no está contemplado en este modelo porque este modelo, digamos que es para entrenamiento de resistencia aeróbica, sobre todo triatletas, corredores, pero sí que nosotros lo necesitamos. Tenemos que conocer también los tiempos límites de las otras vías, ¿no? Las vías predominantemente anaeróbicas. La anaeróbica láctica, que produce lactato, y ahí debemos saber que tenemos que estar en torno a 1,5 minutos, 2 minutos y 20-30 segundos, en función de dónde me ubique podré dar más intensidad. Y pues las vías más fosfágenas, que habéis visto ya en el temario, pues que puedo estar como máximo 15-20 segundos, no más, ya que pues las reservas de fosfágeno y de ATP intracelular pues se agotan y obviamente tengo que bajar la intensidad. En el umbral, perdón, en la vía anaeróbica láctica, ¿por qué no podemos estar más tiempo a estas intensidades, ¿no? Hemos dicho de 2 minutos a 30 segundos aproximadamente, 20 segundos, pues simplemente porque se produce una cantidad de acidosis muscular, de hidrógenos, de lactato, aunque el lactato no sea un limitante del rendimiento como tal, se produce una cantidad tan grande que el cuerpo no es capaz de tolerarla y al final lo único que tiene que hacer, como el medio interno es tan ácido, tiene que bajar la actividad, la intensidad, porque no es sostenible esa intensidad, ¿no? No es sostenible en el tiempo a través de esa vía. Y nada, sobre todo quería mostraros pues, un poco qué es lo que ocurre, cómo se denominan las zonas y el tiempo máximo que puedo estar en cada una de ellas,
porque creo que es fundamental a la hora de programar el entrenamiento de resistencia. Si conozco el tiempo máximo que puedo estar y a la intensidad que tengo que estar, pues mucho mejor, ¿no? Y espero que bueno, aquí vamos a concluir con la exposición y me gustaría que ahora pues me transmitierais las dudas que tuvierais, las preguntas